Bueno, entonces vamos a seguir. La clase pasada dimos una introducción, ¿no? De lo que es el descubrimiento de América. Ya dijimos, lo habíamos mencionado más bien. Ah, no, vi que el micrófono estaba apagado. Ah, bueno, entonces sí, estábamos viendo que vimos la clase pasada, que los que afirmaron que la Tierra era redonda. Por ejemplo, ¿quiénes? ¿Quiénes vimos? A ver, digan. En Grecia fue Aristóteles, Aristarco de Samos y Erastótenes. Ah, de Y en acuerdo. Roma fue Pilinio el Viejo, Pomponius Mela y Macrobius. Y en la Edad Media fue San Agustín, San Jerónimo, San Ambrosio y San Isidro de Sevilla. Muy bien, efectivamente. Entonces ya vimos que desde varias épocas se fue afirmando que la Tierra era redonda. Entonces no era algo hereje decirlo, ¿no? Era, decir, era desarrollar el conocimiento. Por ejemplo, San Jerónimo fue el primero en traducir la Biblia al latín, del arameo al latín. Entonces, pero también como pues tenía una mente muy inquieta, pues sí, también hasta afirmó, ¿no? Que la Tierra era redonda. Es decir, también se dedicó al estudio de la naturaleza. Era un científico prácticamente. San Agustín era un filósofo, un teólogo, y aparte de escribir sobre Dios, pues sí, también escribió sobre la naturaleza. Entonces también afirmaba que la Tierra era redonda. Bueno, y San Isidoro de Sevilla era un enciclopedista, entonces, y también ahí en su enciclopedia, que a veces pongo, dice que la Tierra es como un huevo que en el cual, por eso las estaciones van pasando. Entonces, sí, también, bueno, no redonda dice como un huevo, pero sí, prácticamente, tiene la idea. Y sí, porque la Tierra no es perfectamente redonda, tiene protuberancias, no es así perfectamente esférica. Ah, bueno, entonces, dudas, comentarios hasta acá. Nada, Bueno, entonces, después en Colón, ya sabiendo esto, este, quería descubrir, como quizás ya sabes, una nueva ruta hacia las Indias Orientales. Sí, para competir en comercio. Como había dicho en la clase pasada, el Reino Unido e Inglaterra era la potencia hegemónica. Nadie podía competir contra el Reino Unido. Entonces, eh, España, bueno, y Portugal y los países de Europa, querían una forma, ¿no? De competir contra el Reino Unido. Sí, también por también, ¿cómo se dice? Desarrollarse económicamente, pero también de alguna manera hacerle frente al Reino Unido. Sí, el Reino Unido, como ya había dicho, la clase pasada sí cometió opresiones brutales y, y sí, le hacía feo, digamos, a los países. Había mencionado el ejemplo, que quizás veamos más adelante, del ministro de Francia, que decía que él dijo una frase: el Reino Unido solamente respeta a las naciones que se hacen temer. Así dijo, el Reino Unido solo respeta a las naciones que se hacen temer. Entonces, ahí resume, ¿no? Prácticamente resume lo que fue Inglaterra, el imperio inglés de los siglos, prácticamente del siglo XIII al siglo XVIII, cuando ya empezó a decaer. Entonces, sí, ¿cómo se dice? Los países querían una forma de desarrollarse, también por ellos mismos, por la desarrollar riqueza, pero también para hacer frente a Inglaterra. Entonces, Colón, este, para descubrir, pues sí, una nueva ruta económica,
que le conviniera a España y Portugal, este, decía, ¿no? Que iba a darle la vuelta, ¿no? Al mundo. Como la Tierra es redonda, entonces le iba a dar la vuelta para así llegar a las Indias Orientales. En esa época, pues sí, no había satélites, no se tenía conocimiento del mundo. Digo, como ahora, como dice José Vasconcelos, el mundo estaba incompleto, por decirlo así en esta frase, ¿no? No es que el mundo se desarrollara después, sino que las personas, el hombre no lo conocía de manera completa, a eso se refiere. El hombre no conocía el mundo completo. No sabía que darle la vuelta le iba a tomar demasiado tiempo, ¿no? Y sobre todo que había otro continente del otro lado del Atlántico. Bueno, entonces, bueno, copia esto. Bueno, para desarrollar una nueva ruta comercial. Ya terminé. Bueno, y sí, era una gran ruta comercial, había demasiados recursos y se podía mover demasiadas materias, materia prima y productos, incluso también desde China, tés, té que consume mucho el Reino Unido, bueno, y en ese entonces solamente lo proveía China. Entonces, demasiados recursos se movían de ese lado de la India, lo que es Asia. Entonces, se movían por tierra, lo que es la ruta, lo que llamaban la ruta de la seda. Entonces sí era una gran ruta comercial que controlaba el Reino Unido y que si los países querían usarla, debían pagarle, ¿no? Debían pagarle, digamos, un tipo bueno, no existía la palabra arancel, pero digámoslo así para que se entienda, de arancel de impuesto o tributo tenían que pagarle los países al Reino Unido. Y por eso Colón quería descubrir esa ruta. Digamos que si ellos descubrían esa ruta, podían ya no depender del Reino Unido, de sus rutas comerciales que controlaba Inglaterra. Y sí, era una ruta muy importante. Por eso Inglaterra tenía su empresa, la East India de Indias, de comercio de Indias del Este. Ahí está. A veces en algunas películas lo mencionan, esta empresa, pero era de Reino Unido. Y sí era muy poderosa, muy fuerte. Bueno, la mencionan, por ejemplo, creo en Piratas del Caribe, pero era una empresa de Reino Unido. Y como movía demasiada materia, por eso había desarrollado mucha riqueza. Tenía mucho poder económico. Bueno, ¿dudas hasta acá? No, profe. Bueno, vamos a ver qué menciona José Vasconcelos sobre esto. Dice, el mundo estaba incompleto. La antigüedad pudo conformarse con su geografía reducida. No disponía de la técnica náutica necesaria para dominar los océanos. Y se contentó con soñar en Atlántida que adivinara Platón. Pero los adelantos científicos operados durante el Renacimiento pusieron al hombre en condiciones de igualar su pensamiento con la realidad. Y así como 2000 años antes, los griegos, la primera raza de la época, exploraron y poblaron el Mediterráneo, hasta las columnas de Hércules. En el siglo XV, los españoles y los portugueses, avanzada de la civilización europea, llevaron sus velas por todos los mares del orbe. El estandarte de Portugal recibió en sus pliegues los primeros vientos del sur de Asia, en el cabo de Buena Esperanza, extremidad meridional del África. Y España, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, abrió el primer ciclo universal de la historia. Vamos a ver por qué. La obra fue de España. Colón buscaba únicamente un paso hacia las Indias asiáticas.
las Indias Orientales, como había dicho. Y otros muchos antes que él habían ideado la ruta del círculo de la esfera terrestre, como igual se había mencionado. Hubo otro geógrafo, de hecho, antes, por ahí, el, un geógrafo, espérame, el nombre era francés, espérame, espérame aquí, un geógrafo francés, igual había diseñado o ideado este, una nota, porque pues, ya el tema ya había mencionado, ¿no? A los autores. A su vez, Jean de Mandeville, geógrafo, geógrafo, escribió, bueno, más bien afirmó explícitamente en su libro Los viajes a Tierra Santa y el paraíso terrestre, que el mundo es redondo y navegable. Ahí está. Entonces sí, ya era un conocimiento de esa época, no era algo nuevo que decía Colón o Copérnico, etcétera. Ya era algo conocido pues de la gente de la época. Y no era algo hereje, nada más es mentira que quemaban a las personas por decir esto o que los arrestaban. No, no, era de la misma iglesia, como vimos, San Agustín, San Isidoro, y otros, habían dicho, ¿no? Que la tierra es redonda. ¿No, no copia esto? Ah, no, dije en qué año. Espérame, antes de que llegues acá, entre paréntesis voy a escribir el año. 1327. A ver, déjame ver si me acuerdo bien. O sea, es el 1300, no, déjame ver si era el 1327. Aquí está. 1370. Sabía que era 1300. Ahí está. Es decir, en la Edad Media. Ya, profe, ya terminé de copiar. Ah, bueno. Entonces sí, como que, más bien, ahorita la perspectiva histórica de hoy en día, moderna, es ideológica en el sentido que nos quieren hacer ver que, como antes, lo que imperaba más, bueno, como tenía mucha influencia la religión, primero la religión católica y después las que surgieron en 1500, del protestantismo.
bueno, que como que nos tenían o tenían a la humanidad en una especie de oscuridad, de ignorancia. Pero no, se desarrolló demasiado conocimiento en la época de la Edad Media, que le llaman la Edad Oscura, que ya han dicho que no es Edad Oscura. Como este que estamos viendo, pues sí, mucho conocimiento hasta de medicina y hasta mujeres que escribían, como Santa Hildegarda, creo, no sé si lo mencioné. Ah, sí, sí lo mencioné, pero como ella no había firmado de la Tierra Redonda, por eso no la puse, pero había aportado en medicina, filosofía, música, en otras áreas distintas. Entonces, sí, mucho conocimiento se desarrolló en todos estos siglos. No era, digamos, la Edad Oscura, como dicen. Entonces, ya era un conocimiento que la gente tenía. A veces nos ponen que, precisamente como José Vasconcelos dice, que el Renacimiento, como hubo un desarrollo tecnológico, digo, no como el de ahora, pero sí, digamos, para esos siglos, que permitió otros conocimientos, pero de manera tramposa se enseña que el Renacimiento fue un despertar, digamos, de hacer a un lado, digamos, la religión, la divinidad. Entonces, con la realidad, también durante esos siglos, todos los científicos tenían una religión, ya sea catolicismo, luteranismo, anglicanismo o alguna otra, un tipo de cristianismo. Bueno, y también algunos científicos de la zona arábiga, ¿no? Que profesaban el Islam. Entonces, eh, es mentira que hubiera, digamos, que al hacer a un lado el pensamiento religioso, ya se desarrolla mejor el pensamiento científico. No, no es cierto. Más bien, todos los científicos de esta época tenían su religión. Fue un desarrollo, como dice aquí José Vasconcelos, tecnológico, un nuevo adelanto para esa época. Digo, no como ahora, que ya es mucho más, sino para esa época, que permitió nuevos descubrimientos. René Descartes, tan solo él demostró la existencia de Dios de manera filosófica, con argumentos filosóficos, en su libro de Metafísica, en el segundo volumen. Bueno, eran tres volúmenes de Metafísica y en el segundo daba una prueba filosófica de la existencia de Dios. Entonces sí, es mentira que como que la gente, digamos, despertara o algo así. No, sino que era un desarrollo tecnológico, así como ahora es un desarrollo tecnológico increíble, lo fue en esa época. Y ya que permitió, ¿no? Hacer nuevos descubrimientos, como acá el descubrimiento del nuevo continente. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. No, profe, todo bien. Ah, bueno, cualquier duda o comentario digan, ¿eh? Bueno, o diga, Ashley. Ah, bueno, entonces, ahí está. Ah, bueno, como decía, y muchos habían ideado efectivamente la ruta del círculo de la esfera terrestre, pero la consumación de tamaña empresa necesitaba el empuje de una raza como la que salía victoriosa y renovada de la epopeya de la Reconquista. Es decir, que aquí habla José Vasconcelos de una manera poética o metafórica. Bueno, poética. Este, España había sido invadida por África, poblaciones de África. Entonces, este, unos décadas antes habían logrado expulsarlos de sus tierras. Entonces, por eso esto habla de la reconquista, es decir, que volvieron a retomar sus territorios y expulsaron en su momento pues sí, a los que los habían invadido. Es lo que llaman un poco las cruzadas, un poco. Pero en este caso fueron poblaciones de África que habían invadido Europa y sí habían conquistado una buena parte de España, pero sí los lograron, bueno, retroceder. Y bueno, ahí José Vasconcelos habla de razas, pero no hay que entenderlo como algo de discriminación, ¿no? Sino, en esa época, sobre todo, era común decir que había razas, por ejemplo, como hoy. En vez de que hoy digamos que hoy se habla de las etnias o de los indígenas, zapotecos o de las poblaciones, ¿no? O comunidades, comunidad de África o tal. En esa época se les llamaba razas, no se les llamaba etnia o comunidad o indígena, no, se les llamaba razas. Entonces se les llamaba pues la raza azteca o la raza española, así se les llamaba, no había distinción.
ni decir que uno era mejor que otro, así se les llamaba, razas. Y sí es cierto, en las personas hay razas. A veces esto se ocupa para los perros, para los animales, pero no, es para en sí, se ocupó primero para las personas. Y un poco se ha querido quitar esta palabra, poniéndolos solamente para los perros, ¿no? Pero no, es necesario también hablar de este concepto en el caso de las personas. Entonces, vamos a seguir. Bueno, sí se entiende más o menos esto de las razas. Sí, profe. Bueno, incluso el descubrimiento de América, el 12 de octubre, se le llamaba el Día de la Raza. Así se le llamaba hace como 20 años, 25 años, 30. Se le llamaba el Día de la Raza. En México, a ver, déjame ver rápidamente cuándo se le cambió el nombre, en qué sexenio. No, ahorita lo busco vamos a ver. Sí, sí, cuando fue la Constitución en 1917, sí era el Día de la Raza, pero no tiene mucho, que lo cambiaron a Descubrimiento de América. Pero bueno, sí es efectivamente. ¿Por qué Día de la Raza? Porque se fusionaron dos razas precisamente, las razas prehispánicas de acá, azteca, maya, con la raza europea, de los españoles y otros también que vinieron, también, que llegaron acá de otros países, Francia, Portugal, y también aquí se mezclaron, como había dicho la clase pasada. Entonces, sí, somos el resultado de esa mezcla, de esa combinación de razas que nació una nueva raza, que es la raza pues mexicana, ¿no? O americana, que son, pues sí, toda América prácticamente. Este, aquí lo dice por acá José Vasconcelos, creo que lo dice al principio. Las poblaciones prehispánicas, cada quien estaba por su lado. No había para nada la idea de trabajar juntos. No tenían para nada en su mente que fueran un solo país, una sola gente, digamos. Cada quien era por su lado, digamos, eran países pequeños. El país de los tlaxcaltecas, país de los aztecas, el país de los mayas, cada quien por su lado. Entonces, si alguien les hablara de que se unieran, pues sí, lo mataban o lo arrestaban. Digo, porque también tenían sus cárceles. Entonces sí, para nada. Aquí es lo que dice José Vasconcelos. Ninguna idea nacional emparentaba las castas prehispánicas. Todo lo contrario, la más feroz enemistad alimentaba la guerra perpetua, que habla de los aztecas, mayas, todos ellos, que solo la conquista española hizo terminar. Entonces se denosta, ¿no? La conquista española. Pero había también un conflicto acá, había un constante conflicto y se vivía esclavitud también. Tan solo en Moctezuma hacía traer su pescado fresco, fresquecito, desde la costa. Desde la costa venían corriendo los esclavos, bueno, se turnaban, así como en las carreras de atletismo que se turnan, así hacían, pero no por deporte, sino porque llevaban el pescado fresco de Moctezuma. Lo traían desde Veracruz, me parece. Entonces corrían cada mañana de madrugada, cazaban el pescado fresco y se lo llevaban a Moctezuma para que lo comiera fresquecito. Entonces, si un gobernante hiciera eso actualmente, pues lo tachan de dictador y lo fusilan, ¿no? Entonces, pues sí, era una dictadura. ¿Cómo vas a traer, ¿no? La materia prima de esa manera, ¿no? Hacer correr a los esclavos. Entonces, no era el paraíso terrenal, como a veces nos lo pintan. Entonces, sí había una feroz enemistad que se vivía, constantemente. Vamos a ver. Entonces.
Ahí está, entonces, bueno, todo esto lo mencioné por la raza, ¿no? Ah, sí, el Día de la Raza. Entonces, al fusionarse esas dos razas, surgió una nueva raza, que es la raza americana. Y tenemos, pues sí, características únicas en todo el mundo, tanto características físicas como de carácter también, de ánimos, del carácter y también de lengua. En ninguna parte del mundo se habla una sola lengua en tanto territorio, es decir, se habla el español desde México hasta Argentina, todos estos países, ¿no? Del sur de América y de Centroamérica, y España también.